tardes para todos mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Podemos poder entrar a esta página web, mensaje de para salvación. Gracias al Señor nos ha ayudado esta semana con los mensajes del tema de la familia en crisis. Nos está dando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde el país de Colombia, desde la ciudad de Medellín. Vamos a estar estudiando en esta tarde un tema bien interesante, el tema de escuchando la voz de Dios o la voz del mundo. Sabemos que con la palabra de Dios nos podemos edificar los unos a los otros en familia, para que podamos resolver nuestras crisis, para que solamente Dios nos ayude sin tomar recursos del mundo, sino solamente la Biblia, para que podamos arreglar nuestras dificultades. Y en esta tarde vamos a estar orando por este tema, para que el Señor nos guíe, nos ayude y para que podamos entonces también por ser muy edificados. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por nos tener la oportunidad de tener la internet, de tener la oportunidad, Dios, de estos medios, de tener estos aparatos como la computadora para poder transmitir. Gracias, Dios, por mis hermanos que han predicado en esta semana de este mensaje del tema de familias en crisis. Gracias, Dios, porque usted ha escogido a sus hijos para que seamos instrumentos, para que su palabra nos esté instruyendo, nos esté edificando, nos esté ayudando, Dios, como familias, porque este mundo, Dios, es muy malo, porque este mundo está en sequía, Señor Dios, cómo arreglar nuestros problemas, cómo enseñar a los que tienen hijos, cómo enseñar a los que tienen hijas, o a los que son casados, Dios, cómo enseñarse entre ellos nuestro matrimonio. Pero su palabra, Dios, es la instrucción que usted nos ha dado para que podamos aprender de ella y para que apliquemos en nuestras vidas. Damos gracias por los temas que han predicado. Gracias, Dios, por mis hermanos y mis hermanas en el mundo entero. Bendíganos en esta tarde. Gracias por sus bendiciones espirituales y materiales. Bendíganos para estudiar su palabra, denos entendimiento y sabiduría, para que lo que aprendamos de ella lo pongamos en práctica, Dios. Aprendamos, Dios, cómo ser unos buenos hijos o hijas, Dios, utilizando la instrucción de su palabra, utilizando la instrucción que nos da Dios para poder honrarle y glorificarle a usted, y también, Dios, honrar a nuestros padres. En el Señor Cristo, pues, muchas gracias por esta tarde. Amén. Ok, mis hermanos, nuevamente muy buenas tardes para todos ustedes. En esta tarde les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia. Vamos a poder predicar a través de este medio. Quiero entonces que estudiemos este tema, escuchando la voz de Dios o la voz del mundo. Quiero que nos situemos en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7, dice así: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, allí será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Interesantes estos textos. También quiero que vayamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, nos dice así: La fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muy interesante este versículo. Espero que sigamos en esta tarde. Vemos allí entonces dos diferencias. Ambos tenían la instrucción de parte de Dios y por los padres. Dios da la instrucción a los hombres de cómo adorarle, de cómo llegar a él, pero hay dos posiciones o acciones. La primera es que Abel fue instruido de servir a Dios, y también Caín fue instruido de cómo servir a Dios. Pero Caín decide ensañarse y cae su semblante, como acabamos de leer. Llegó Dios como él pensaba, pero Abel fue mirado con agrado porque se acercó a Dios no como pensaba, sino como la ley decía. ¿Con qué? Con corazón contrito y humillado. Mis amados hermanos, eso es lo que quiero que estudiemos en esta tarde, y amadas hermanas, que estudiemos en esta tarde esos puntos de cómo ser buenos hijos. Quiero estudiar y enfocar estos puntos a los que somos hijos, e inclusive a los que son nuestros padres también, que son hijos y que tienen a sus padres vivos todavía. Pues cómo poder ser unos buenos hijos según la instrucción de Dios. En la familia vemos la misma situación. Hay instrucción de parte de Dios. Cómo orar como padres, hay esa instrucción. Cómo orar como hijos, también hay una instrucción. Pero tenemos la ley de Dios y tenemos la ley que enseña el mundo.
Y quiero que miremos a comenzar a ver la primera referencia o el primer punto, hablando de Abel como referencia para obedecer a Dios. Quiero que miremos cómo Abel y cómo inclusive en la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y cómo en la historia de la iglesia ha recordado a Abel como alguien que buscó a Dios, y cómo el hermano fue alguien que no quiso buscar a Dios. Quiero que vayamos a Génesis nuevamente, capítulo 4, versículo 4. Génesis 4, versículo 4, es Abel como referencia para obedecer a Dios. Lo primero que hay que hacer es aprender de la ley de Dios, es muy interesante, aprender de la ley del Señor. Génesis 4:4 nos dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Algo que me interesa de estos versículos, tanto el versículo 4 como el versículo 5 y el versículo 3, es que dice Dios de que se dio primero a la persona y después a la ofrenda. O sea que Dios siempre mirando el corazón, siempre está mirando a la persona, siempre está mirando lo que estamos haciendo para agradarle, para glorificarle. Entonces algo muy interesante. También quiero recordar otro texto en Proverbios capítulo 1, versículo 7, es un texto que a veces conocemos, pero que a veces inclusive leemos muy poco. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice allí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Ok, ¿qué dice Dios en cuanto a cómo ser hijos? Porque estamos aprendiendo la ley de Dios. Estamos mirando a Él como referencia que obedece nosotros como hijos. ¿Qué dice, por ejemplo, cómo ser hijos? En el los Salmos, también quiero que vayamos allí. Salmos capítulo 34. Vamos a ver el libro de los Salmos. Salmos 34, versículo 11 dice, Salmos capítulo 34, versículo 11, dice la palabra de Dios: venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Interesante versículo. Dice, venid. Dice, vaya, hijos, y oigan. Y dice, el temor de Jehová les va a enseñar. Entonces deben de aprender la ley de Dios para poder ser buenos hijos. Se dicen, cuando se les voy a aprender la ley de Dios, del movimiento del Señor. Hay que aprender del Señor. Me gusta mucho recordar dos textos que están, uno está en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 21, dice así, Génesis capítulo 8, verso 21, nos va a decir la palabra de Dios allí algo interesante. Génesis 8, 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, dice Jehová Dios. Y también otro texto más, Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, un texto que a veces los jóvenes leen, inclusive en las congregaciones de la Iglesia de Cristo, acostumbran a leer mucho este versículo para recordar a los jóvenes de la inclusión de Dios, pero todo esto tiene que ver desde la juventud hasta la ancianidad, porque comienza el versículo 1 diciendo, acuérdate, pero el versículo 8 y los versículos anteriores dicen acerca de lo que es el hombre. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés: acuérdate que en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿por qué hay que aprender de Dios? Porque inclusive hay que buscar de la ley de Dios para ser unos buenos hijos. Es porque en la juventud se desarrolla la inteligencia. Y hay que aprender de Dios es porque los jóvenes, los que son jóvenes, por ejemplo usted es algo joven también, los que son jóvenes, en la juventud se desarrolla la inteligencia. La inteligencia en cómo hacer las cosas, la inteligencia en cómo ser buenos hijos, en cómo hacer lo que usted hace, jugar, en su colegio, en su universidad, en el trabajo. Por ejemplo, en la juventud también hay más fuerza para construir su meta. Un cristiano, una meta de un hijo cristiano es ser predicador. Es inclusive llegar a ser un anciano, si es posible, de evangelista, de ser un buen hijo, porque es lo que la Biblia nos ha dicho. Y entonces nos dice ahí importante acordarnos de Dios, porque en nuestra juventud es donde está el pecado, que en la juventud donde está ese punto, como decíamos en Génesis 21, dice que la integración del hombre es malo desde su juventud, desde la forma de nuestra juventud, para inclusive ser buenos hijos. También en la juventud
tú es donde comienzas a crear tu futuro. Desde allí yo comienzo a crearnos nuestras metas y nuestro futuro también. Un futuro que puede ser un futuro muy bueno en cuanto a la voluntad de Dios, que puede ser muy bueno en cuanto a ser buenos padres o a ser buenas madres, las jóvenes. Inclusive también nos dice la palabra de Dios de que desde allí estamos buscando para que en el grupo, para este presente, hayamos más jóvenes que busquemos a Dios, que glorifiquemos a Dios, pero que también cambiemos nuestra realidad, porque hay mucha maldad. Pueden ser que dentro de la iglesia hayan jóvenes cristianos, jóvenes cristianas. Pueden ser que algunos de nuestros hermanas y compadres puedan tener a sus hijos cristianos o no los tengan cristianos. Pero dice la palabra de Dios que cuando uno busca la salida por medio del Señor, que cuando su juventud lo busca a Él, entonces cuando se llega a ancianos hay muchos beneficios para el cristiano, para la gente y por ende también para la iglesia, para otras personas que están alrededor. Entonces lo que hay que hacer hay que aprender de Dios. Nosotros también cuando veamos eso, entonces Dios comienza a formar, Dios comienza a edificar. Cuando buscamos al Señor, Él comienza a edificar en lo jóvenes. Pues sí, recuerdo yo el texto, vamos a ir a Jeremías, profeta Jeremías, allí, capítulo 18, versículos 5 y 6. Interesa mucho allí lo que dice Dios a través de este profeta al pueblo de Israel. Le dice así, Jeremías capítulo 18, versículos 5 y 6. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, no por ello hacer de vosotros como es el alfarero, casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Interesante lo que dice también Dios a través de este profeta. Dice de que Él es el alfarero, dice que Él es el constructor, el edificador, y por eso es que desde la juventud deben buscar al Señor para ser unos buenos hijos, porque cuando buscamos al Señor, entonces Jehová Dios comienza a formar en los jóvenes y en las jovencitas, comienza a formar en nuestros padres también que son hijos, o que son hijas también. Jóvenes como David, yo me acuerdo de David que fue un jovencito que comenzó inclusive a buscar al Señor y fue uno de los reyes allí, que inclusive venció naciones y fue uno que Dios utilizó para inclusive salvar al pueblo, salvar a su pueblo. Me acuerdo también de Samuel, y Dios puede formar jóvenes como Samuel. A veces pensamos de que esos jóvenes o esas jovencitas que no solamente existieron aquí en la Biblia, como cuando habla ya el escritor de los hebreos de esos hombres y se está hablando de que con la fe podemos lograr hacer como esos hombres también. Samuel, un profeta, un juez, un anciano, muy interesante, muy importante. Jóvenes como Débora como profetisa, Débora que hizo un trabajo muy grande también por Barak. Jóvenes como Ruth, me acuerdo yo de Ruth también, de que fue una mujer por la cual inclusive a través de ella Dios salvó a su pueblo, salvó a los judíos, inclusive con Mardoqueo allí. Me acuerdo yo de historias y me acuerdo de que fueron jóvenes o jovencitas, me acuerdo de que fueron inclusive hasta buenos hijos y buenas hijas también. Entonces miramos lo importante que dice la Biblia cuando uno es un buen hijo, cuando Dios comienza a formar, cuando Dios comienza a edificar en los hijos o hijas de Él, porque somos hijos o hijas de nuestro Padre Celestial. Y cuando se logra eso, entonces hay hijos que obedecen a sus padres. Yo leo también Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, dice así. Hijos, recuerde, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es un versículo que está en el Antiguo Testamento también. Está en Deuteronomio 5:16, con este 20:12, allí con los mandamientos cuando estaba Moisés, monte Sinaí, y baja y se da este punto de allí Dios está dando los mandamientos. Se nos está hablando entonces en este punto de estos mandamientos y se nos está diciendo esto es justo. Y allí obedezcan en el Señor a vuestros padres. Recuerden que siempre se nos está diciendo
en el Señor, que es lo más importante, porque estamos aprendiendo la ley de Dios. Estamos aprendiendo en su vida cómo ser unos buenos hijos. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 1, la primera parte, Proverbios capítulo 10, la parte A del versículo 1, dice así: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. Quiero inclusive enfocarme en esa parte A porque la parte B es negativa. Pero entonces dice, alegra al padre, y es interesante. Y cuando miramos esto, entonces hay hijos que escuchan a sus padres para aprender a respetar. Hay hijos que escuchan a sus padres de cómo comportarse en la sociedad, o hijas que escuchan también, que escuchan a sus padres del mal que hay en el mundo y del bien, e hijos o hijas que utilizamos el libre albedrío para hacer lo que es correcto. Pues es interesante lo que nos dice la palabra de Dios cuando aprendemos de la ley de Dios para ser unos hijos y unas buenas hijas. Hay muchos jóvenes que no son cristianos y ellos necesitan conocer a Dios a través de sus padres, pero hay hijos cristianos que pueden ser buenos hijos dejando que Dios y sus padres le guíen. A veces la mayoría o muchos hijos cristianos dejan ser instruidos por la televisión, por la internet, la farándula, los videojuegos, y el foco que tiene Dios para ellos se pierde. Y por eso vemos inclusive hijos de hermanos y hermanas que se pierden, que se van tras del mundo, que no son tan fieles en la iglesia. Y puede ser porque no están aprendiendo la ley de Dios. Dios quiere hijos que obedezcan porque reconocen quién es su Padre celestial, pero también sus padres materiales. También en los que somos hijos o son hijas, a veces lo que es inquietudes, y por eso a veces queremos es desobedecer. Por ejemplo, inquietudes como que mis padres no tienen buen testimonio. Podemos inclusive tener eso. Y aquí vemos en la historia que hace 50 años atrás los padres eran muy rígidos con azotes, y aún en este tiempo hay muchos padres rígidos con azotes. Pero dice la ley, dice la palabra de Dios, que es necesario para la disciplina, que es necesario para la corrección. Mis padres abusan de autoridad, podemos pensar eso también. Pasa muchas veces que pensamos, son molestos, no les interesa, no me quieren. Podemos pensar eso los que somos hijos hoy, pero hemos pensado en el trabajo de ellos como padres, en cómo darnos la instrucción más recomendable. No sentimos esto porque no somos padres aún. Pero hay una frase acá en Colombia, una frase que yo conozco muy bien, y la frase es: soy tu papá, soy tu mamá, te doy mucha cantaleta o mucha más de atención. Cuando seas padre o madre me vas a entender. Es una frase que utilizamos acá en Colombia, no sé si en otras partes del mundo la utilizarán también. Es una frase que se utiliza para hablar a los hijos cuando no están aceptando la instrucción. Ok, pero ¿qué dice Dios, por ejemplo, en cómo tratar a nuestros padres? Porque estamos aprendiendo la ley de Dios, cómo ser unos buenos hijos, debemos aprender la ley de Dios, pero entonces también debemos mirar qué dice Dios en cómo tratar a nuestros padres. Normalmente el libro de los Efesios, allí el libro de los Efesios capítulo 6, versículo 2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted y yo muramos. Hijos o hijas, hasta que muramos, hay que honrar a nuestros padres. Igualmente para nuestros padres que tienen sus padres, nuestros abuelos o abuelas, ellos tienen que honrarlos hasta que ellos mueran, porque dice la Biblia que esto es un mandamiento con promesa, y allí nos está hablando de una edad. También quiero leer otro texto más en el libro de los Proverbios. Quise sacar varios textos de allí de los Proverbios porque me interesa mucho, y es un libro que a veces es bueno que todos leamos esto, no solamente los que somos jóvenes, sino los que son adultos también. Proverbios capítulo 23, verso 22. Dice, Proverbios 23, versículo 22, dice así: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejece, no la menosprecies. Mírelo, el consejo de Salomón: oye a tu padre, porque te engendró, y haz que tu madre ya envejece. Entonces, ¿qué dice Dios en cuanto a tratar a nuestros padres? Por ejemplo, nos dice que Él se va a mi madre, a su madre, a mi madre. Hay que mostrar eso. A veces decimos que queremos a mis padres, que queremos a nuestra madre. A veces decimos eso. Pero es más que todo mostrarlo. Recuerda que Cristo, cuando Dios me habla de Dios, que cuando Jesucristo fue enviado, dice que la manera
que envió a Cristo. Entonces, como hijos o como hijas hay que entender esto. Igualmente los que son padres pero tienen a sus padres también, hay que entender esto. Entonces hay que mostrar nuestro amor hacia nuestros padres. Por ejemplo, pasar tiempo con nuestros padres es algo muy importante. Diles a tus padres o digámosles a nuestros padres lo que nos está pasando en nuestra vida. Ellos pueden aconsejarnos, ellos pueden ayudarnos. Hay que expresar la gratitud también, hay que agradecerles a ellos por aconsejarnos, por darnos, porque ellos nos están dando el consejo de Dios, nos están instruyendo con el amor de ellos, con el amor que Dios les está dando. Enseñarles cosas a tus padres, también es importante a veces cuando somos hijos, enseñarles algunas cosas. Vamos ahora, por ejemplo, la nueva tecnología que inclusive está empezando mucho. Entonces ahora puede uno enseñarle a los padres también cosas para que ellos aprendan, pero que siempre verifiquen la señal. También hay que tomarse el tiempo para escuchar a nuestros padres, a nuestras madres. A veces no queremos escuchar a nuestros padres, sino que queremos escuchar música en la internet o escuchar inclusive un programa de televisión, escuchar a nuestros amigos, a nuestras amigas, pero no queremos escuchar a nuestros padres. Y luego utilizamos a nuestros padres para instruirnos, para aconsejarnos, para decirnos qué es lo bueno, pero también para decirnos qué es lo bueno, que es una relación correcta. Entonces es importante lo que nos dice la Biblia en cuanto a cómo tratar a nuestros padres, recordemos siempre eso. También es importante tratar a nuestros padres en desarrollar nuestro carácter. Por ejemplo, podemos ayudar en su casa sin que se lo pidan, sin que me lo pidan. Y es algo que ellos van a hacer. Ayudar en casa sin que te lo pidan. Hay que esforzarnos tanto como podamos en nuestros estudios seculares. Algunos que somos hijos o hijas estudian en la universidad o en el trabajo. Entonces hay que esforzarse porque inclusive padres y madres son las que están a los estudios con el dinero que están pagando en colegio, en universidad. Entonces hay que mostrar ese esfuerzo para que ellos vean que estamos mostrando o inclusive volviéndoles a los que ellos están dando. Eso es desarrollando su carácter. Sea amable con tus hermanos también. Ellos quieren que nosotros con nuestros hermanos que hablemos, que inclusive estemos bien, que estemos bien como hermanos, que seamos amables, que inclusive nos hagamos corajes. Entonces ellos tienen eso para no preocuparlos. Pues muchas veces cuando peleamos con nuestros hermanos o con nuestras hermanas, nuestros padres se preocupan, nuestros padres inclusive se están preocupando y ellos sufren por eso porque estamos peleando con nuestros hermanos. Entonces también dice de esta forma podemos tratarlos, ser amables con nuestros hermanos para que nuestros padres también sientan inclusive felicidad en cuanto a eso. Aprender a los padres como personas, es importante esto. Algunos de los que somos hijos hoy nos ha sacado hacer esto. Hay que aprender a ver a nuestros padres como personas, no como el que me da la comida, no como el que me da el estudio, no como el que me da la ropa, o el que me da el para salir con sus amigas, o con mi novio o mi amor, sino como nuestros padres. De esa manera también te disculpa cuando usted se equivoca, cuando yo me equivoco. Es importante porque aquí estamos desarrollando nuestro carácter y justamente estamos dando el amor hacia nuestros padres. Tampoco tratemos de criar a nuestros padres, darnos decisión de cómo deben a nosotros enseñar o educar a su vida. Ellos son nuestros padres, tus padres y mis padres, tus padres son mis padres. Por lo tanto merecen que los respetes como tal, que los respetemos como tal. Dios los ha puesto como padres y por eso la Biblia nos da instrucción de cómo tratar a nuestros padres, de cómo amarles, de cómo mostrar ese amor que muchas veces decimos, te amo padre, te amo madre, eres la mejor madre de este mundo, eres el mejor padre de este mundo. Y a veces inclusive cuando hay muchas fechas especiales acá en Colombia, está la fecha del Día del Padre, también está lo que es la fecha del Día de la Madre, y yo veo inclusive tanto hijos que no son cristianos como hijos que son cristianos. Ese día están arreglando su casa, en ese día están saliendo a comprar su regalo, en ese día están haciendo un almuerzo, en ese día mi mamá no trabaja, no hace cosas en la casa, quehaceres. En ese día entonces mi mamá es la reina, la ponemos en un pedestal, la ponemos inclusive aparte para que no haga nada ese día. Pero el resto de la semana qué, pero el resto del año qué. Y es importante cómo tratamos a nuestros padres, cómo tratamos también a nuestras madres. Es importante eso. Consejos útiles para tratar a nuestros padres. Por ejemplo, piensa antes de hablar. Cada palabra que sale afecta para edificar o destruir. Es muy importante eso. Recuerda que no solamente Salomón nos dice
este consejo, sino también Santiago nos está hablando acerca de la lengua. Abraza a tus padres, abracemos a nuestros padres cuando ellos regresen del trabajo o en la mañana cuando despertemos. Esto va a ayudar mucho también en cuanto a la unidad, en cuanto al amor, en cuanto al cariño. Hazle favores a tus padres cada vez que lo necesites. Hagámosle favores. Ten en cuenta lo que le gusta a tu padre y a tu madre, por ejemplo, la casa organizada, alguna comida. Ser detallista con tus padres ayuda mucho. Esto ayuda mucho con tus padres. Recuerda que puedes confiar en tus padres, así que diles que te molesta, que te preocupa, para que te puedan ayudar, para que no te ayudar. Ellos nos pueden ayudar. Es que somos hijos e hijas. Recordemos eso. Y tenemos que también mostrar más interés en nuestros padres que en nuestros amigos. A veces mantenemos nuestro tiempo más ocupado con nuestros amigos, con la internet o con la música, el estudio, que inclusive con nuestros padres. Hay que mostrar interés, hay que darle tiempo a nuestros padres también. Y es interesante que la Biblia nos enseñe cómo lograr esto con nuestros padres. Recuerde que estamos aprendiendo de Dios. Otro punto interesante allí, que quiero mirarlo, está también en Génesis capítulo 4, para ver el punto del otro hijo, estamos hablando de Daniel, el otro hijo de Daniel, que es Caín, siempre recordado como un hombre malo en la historia. Y en la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 3 dice: y aconteció en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 5 al 8 dice: pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será su deseo, te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire lo que pasó allí con Caín. Muchas cosas malas. Quiero también leer Proverbios capítulo 13. Nos dice ahorita, acá varios versos de allí del libro de Proverbios capítulo 13, versículo 1. Primera la parte B de allí. Proverbios capítulo 13, versículo 1, parte B, dice así. Dice: mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Proverbios 13, 1. Ok, le dijo el 2, el 1 dice: mas el burlador no escucha las reprensiones. Mire, esas reprensiones tienen inclusive la corrección, porque en el versículo 1 el hijo sabio recibe el consejo del padre. Estamos hablando de la instrucción de Dios. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Ok, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que hay como referencia de un hijo desobediente. Y allí estamos mirando lo que el mundo está enseñando. ¿Estamos siendo instruidos por Dios o estamos dejando que el mundo nos instruya? Por ejemplo, uno que es sabio según su propio pensar. Este hombre que es sabio según su propio pensar. Él pensó que esa forma que estaba llevando a Dios era la correcta. ¿Y qué nos dio, por ejemplo, de esto en Proverbios capítulo 3, versículo 7? Que también parecido a esto. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, dice Salomón. Es algo muy interesante. ¿Por qué uno debe ser sabio con su pensamiento, en su propio pensar? Bueno, porque vemos a personas que no aceptan la exclusión, porque en su mente ya su mente les ha dicho otras cosas, ya en su mente están otras cosas, y por eso no reciben la exclusión. Yo he escuchado cosas, estas no sé si ustedes las han escuchado, pero he escuchado jóvenes que dicen, o que inclusive su mente, o el mundo les está diciendo: busca trabajo para que te vayas de casa y hagas lo que tú quieras. Vete de tu casa para que no tengas que cumplir normas. Toma tus propias decisiones, ya estás grande. Cosas como esas a veces he escuchado yo de jóvenes, de hijos. ¿Y por qué a veces también los necesitamos nosotros también? Vemos jóvenes que no respetan a sus padres ya, porque han querido hacer lo mismo que otros jóvenes hacen para sentirse aceptados. Muchos jóvenes que son rebeldes y ellos piensan de que esto es la moda de ahora del siglo XXI, de que la moda es inclusive sentirse
vive sin la ayuda de los padres, de ser muy independientes y que ellos tienen mucha fuerza para hacer otras cosas y nosotros los padres entendemos las conclusiones, incluso vemos lo que el mundo les está dando y pues por ejemplo también el resultado son jóvenes rebeldes, con palabras vulgares y soeces, con palabras que no respetan a los padres sino que antes quieren darles órdenes, con palabras con que inclusive ya no lo respetan como padres. La opinión es el principio del mal, algo lo hace terrenal, animal, diabólica, influencia del mundo. Esto me lo dice también San Pablo en el capítulo 3 de allí de su carta. Pero mire lo que nos dice, hablando de esa influencia, estamos hablando de Caín como referencia mala. Uno que disfruta su juventud sin Dios en el camino, es como Caín también. En Eclesiastés capítulo 11, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 al 10, Eclesiastés 11, 9 al 10, alégrate joven en tu juventud y complace tu corazón en los días de adolescencia, y en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará a Dios. Quita pues del corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son malas. Mire lo que dice Salomón a estos jóvenes, mire lo que dice Salomón también a los que son, por ejemplo, las padres, y de pronto son padres no tan buenos, es porque antes se mostró esto, mucho placer, mucho inclusive dice ahí, andar los corazones del razón, en su pensamiento, no acordándose de la voluntad de Dios. Entonces el versículo 10 dice que ya en el corazón hay maldad, hay vanidad, y eso es lo que pasa muchas veces, que el mundo muestra, que el mundo enseña, una influencia a la juventud, a los padres, que son madres también, y que son hijos. La influencia del mundo también ha hecho ya sus padres ya no sean lo más importante, sino por ejemplo un trabajo, sino por ejemplo la universidad, sino por ejemplo un negocio que tengan, y ya para ellos sus padres no son buenos porque ya incluso son hasta ancianos y ni siquiera lo visitan. Pero es lo que nos dice la Biblia, que el mundo está enseñando y el mundo parece que está haciendo su trabajo bien en las personas, pero que cristianos que también está haciendo en nosotros como cristianos que somos hijos de mismos. Un joven que se ocupa mucho en sus estudios, universitario, bachiller de la escuela, es una persona que disfruta de su juventud sin Dios en el mundo. Ocupa mucho tiempo de su vida. Un joven que se ocupa mucho en su novio, en su novia, y por ende estamos viendo que cuando se ocupa mucho en su mujer, vemos por ejemplo la comunicación. Por ejemplo, matrimonios que ya se están pasando es porque antes perdió la comunicación, porque no quisieron esperar. ¿Por qué? Porque sus padres más en la novia quieren buscar los de Dios, quieren ser buenos hijos o buenos hijos. Por ejemplo, los hijos que no deseados ya, cuando quedan en el mundo, o por ejemplo, hablamos de aborto. Esto lo hemos visto mucho en el mundo, pero también hemos sabido de casos dentro de la iglesia, de jóvenes o jovencitos que han hecho cosas. Y con un joven muy ocupado con sus amigos, y por ende empiezan malas amistades, hay drogas y hay muchas cosas que el joven siempre está practicando, pero que el mundo influencia esto. Un joven muy ocupado buscando la felicidad de su vida. Y recordamos lo que dice también Salomón en Proverbios 14:2, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Según algunas publicaciones existen 4 tipos de rebeldías. Por ejemplo, la rebeldía regresiva, que nace del miedo a actuar y se traduce en una conducta de encogimiento, de reclusión en sí mismo, donde se adopta una postura de protesta, una protesta muda y pasiva contra todo. Es una persona que en su rabia, en su ira, entonces con su rebeldía mantiene callado, no hace nada. Rebeldía agresiva, se expresa en forma violenta, es propia del débil, de quien no pudiendo soportar las dificultades que se presentan en la vida diaria, intenta aliviar su problema haciendo sufrir a los demás. Rebeldía transgresiva, es ir en contra de las normas de la sociedad, bien por el egoísmo y utilidad propia, por el simple hecho de no ser válido. O sea, una persona que está en contra de las normas, inclusive de lo que ha puesto el gobierno, de lo que ha puesto Dios, va en contra de ellos, por el egoísmo. La rebeldía progresiva es el signo del que sabe comprender la realidad, pero no soportar las consecuencias de la injusticia, el que trata de mejorar las reglas y no transgredirlas. Entonces este es otro tipo de persona en su rebeldía, que es esta persona que inclusive quiere cambiar las normas, como
sucede porque no, es que, por ejemplo, escuchamos ahora normas que el gobierno está poniendo en muchos países, por ejemplo, de que ya haya el derecho de que dos personas del mismo sexo se casen. Por ejemplo, de que dos hombres se casen, de que dos mujeres se casen, o que inclusive estén adoptando niños, o que inclusive están apoyando una orden para abortar a los bebés. Entonces quiere como mejorar, quiere como cambiarlo, como según adaptándose al amor, entonces cambiamos las normas. Esta es una persona que es rebelde, porque no quiere transgredirlas. ¿Por qué? Porque como las pone el gobierno, entonces puede cumplirlas también. Otro punto interesante para ir ya terminando, y es el punto que yo quiero que como jóvenes o jovencitas o como hijos o como hijas sean nuestros padres que tengan hijos, es como creos útiles para ser hijos sabios que construyen un mejor yo presente. Y para esto quiero ir nuevamente a Proverbios capítulo 20, Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, vamos a ir allí, Proverbios 4, versículo 20 al 27. Recuerde, Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27 nos dice la siguiente manera. Hijo mío, está atento a mis palabras. Recuerde, dice, hijo mío, o hija, recuerde eso. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice allí, versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos no sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Se puede lograr esto? Se puede lograr porque Salomón acá nos está instruyendo. Mire que en el capítulo 4 dice beneficios de la sabiduría. Entonces podemos en el futuro presente mejor como hijos o como hijas, que cambiemos una sociedad donde veamos hijos, donde mostremos como hijos o hijas cambiar de ser hijos rebeldes, de ser hijos que inclusive estamos respondiendo a nuestros padres, no dejando que nos instruyan, no tratando de nuestros padres, cambiando esto por un buen trato, por mejores hijos. Sí podemos lograr eso. Otro texto más para este es el libro de los Salmos, Salmos capítulo 127, versículo 3. Salmo capítulo 127, versículo 3 nos dice así. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, dice que somos muy privilegiados como hijos, para nosotros no solamente glorificar y honrar a nuestro Padre Celestial, pero también para honrar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y abuelas, a los que son hijos y que tienen hijos también, para que honren a sus padres y a sus madres también. Un psicólogo dijo esto, o dice que metafóricamente, si pensamos en las neuronas como un árbol o un roble, dice que el tronco sería el axón y las ramas serían las dendritas, estas dos partecitas que están dentro del neurón. Y el cerebro de los adolescentes primero necesita engrosar el tronco, tener muchas ramas y al llegar a la madurez conservar la fortaleza de su tronco, podar las ramas que no dan frutos y quedarse únicamente con las que sí las darán. Es un pensamiento de un psicólogo. Entonces, consejos, ¿qué hacer? Por ejemplo, fortalecer nuestra autoestima con los valores paternos. Eso es lo que tenemos en nuestra sociedad o en la iglesia, es muchos jóvenes o jovencitas que tienen una autoestima muy baja, lo que inclusive debemos fortalecerla con los valores paternos de nuestros padres. No inclusive fortalecer nuestra autoestima, no por ejemplo con colocarnos piercing, no con colocarnos tatuajes, no con por ejemplo con comenzar a fumar cigarrillos o las drogas para fortalecer nuestra autoestima, sino con los valores paternos. ¿Cuáles son esos valores paternos? Por ejemplo, que el respeto comienza por ti mismo. Eso no lo han dicho nuestros padres, que eso hay que hacerlo valer en nosotros, mostrarlo.
Cuando aprendes a amarte a ti mismo, podrás amar a otros y escuchar a mis padres. Cuando entiendes que eres frágil y que los actos duelen, entenderás que los demás valen igual que tú. Es también interesante esto y podemos entenderlo. Entonces ahí estamos aprendiendo varias cosas importantes para fortalecer nuestra autoestima con esos valores paternos. El respeto comienza por usted mismo, por mí mismo. Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, podemos amar a otros. Eso es lo que Cristo también dijo. Y cuando entendemos que usted y que yo somos frágiles, así como los demás, entonces entendemos que también yo valgo igual que los demás, o que los demás igualen igual que yo. Y por eso los tratamos muy bien. Por eso inclusive no solamente a nuestros padres, sino también a las demás personas. Porque estamos hablando de que no solamente ser buenos hijos para nuestra familia, sino también ser buenos hijos ante la sociedad. También hay que aprender de los actos buenos, de los actos que inclusive nos ayudan a mejorar, esos actos que están en la palabra de Dios, como acabamos de leer acá de Salomón, pero esos actos que nos aparecen en el Nuevo Testamento, y esos actos que nuestros hermanos en esta sala nos han enseñado o fundamentado con la Biblia. Y por más interés allí, hay que poner más interés allí en estos actos. Por ejemplo, cuando lo hacemos, nuestra forma de hablar es agradable. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de hablar, nuestras palabras se sienten y es más agradable, no solamente en nuestros padres, sino también ante la sociedad. Cuando lo hacemos, nuestra forma de vestir es agradable. Vestimos de una forma que es agradable. No de la forma que la moda está mostrando, influenciando, que es estar desvistiéndose. Cuando lo hacemos también, nuestra forma de actuar es más aceptada por los demás, que inclusive influencia a otros. Y esto fue lo que Cristo dijo, que cuando nosotros, pues como cristianos, fuéramos, que inclusive nuestro testimonio cambiará a otras personas. Otro punto interesante, y es que hay que recordar, me gusta mucho recordar este punto, no solamente para nuestros amados hermanos que somos hijos o hijas, sino para nuestros padres también que tienen sus padres, y es que hay que recordar que tenemos un poder muy grande, poderes muy grandes en sus manos, en mis manos, que lo podemos utilizar para bien o lo podemos utilizar para mal. Por ejemplo, como sus talentos, mis talentos, nuestras capacidades. Es algo muy interesante que la palabra de Dios nos está diciendo, porque con esas capacidades o talentos es que nosotros podemos lograr muchas cosas, y vemos inclusive personas muy exitosas porque utilizan sus talentos. Pero qué bien, qué bueno, qué gloria es un joven, una jovencita, un hijo, una hija que sean profesional, pero que sean buen hijo, que sea una empresaria, pero que sea un buen hijo o una hija, que sean muy buenos hijos y buenas hijas. El primero, hay que recordar que tenemos poderes, un poder muy grande en nuestras manos. Yo conozco jóvenes que comenzaron con un proyecto de recolección de basuras en el barrio, y muchos lograron transformar la cara del barrio sucio por uno limpio. Yo conozco jóvenes que comenzaron con un proyecto para ayudar a las personas ancianas y lograron que fueran respetados, e inclusive les dieron una casa para atender a estos ancianos. Yo conozco jóvenes valientes que ayudan a discapacitados, ayudan a rescatar animales. Yo conozco jóvenes que buscan más a Jesús que a sus amigos del mundo. Yo los conozco, y usted y yo podemos ser uno de esos. Seamos buenos hijos, sean buenas hijas. He escuchado también, he visto muchas campañas en pro de salvar al mundo o el mundo, por ejemplo, de sembrar árboles, de limpiar las fuentes, de cuidar la capa de ozono para el futuro del mundo, de nuestros hijos. Pero ¿por qué no hacer campañas para que los mismos niños, jóvenes e hijos, sean mejores niños, jóvenes e hijos? ¿Por qué no hacemos campañas para que seamos mejores hijos, para que los niños sean mejores hijos, para que nosotros seamos mejores hijos, para que nosotros mismos tenemos nuestro futuro y nuestro presente? Bueno, me interesaría mucho hacer eso. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer ese punto? Bueno, hay personas que no lo han pensado de esa manera, pero entonces ahí está mirando lo que nos dice la palabra de Dios. Vemos entonces a los dos hijos de Adán y Eva, y aún en estos postreros tiempos seguimos el ejemplo de ellos. Los que quieren hacer lo que mejor les parece, y los que buscan ayuda de parte de Dios para guiar su vida, mi vida. ¿Cuál hijo quiere ser usted? ¿Cuál hijo de estos dos queremos ser usted y yo? ¿Caín como pecador y descendiente de pecadores? Quiero que vayamos a Génesis 4:19. En Génesis 4:19 dice, por ejemplo, de Caín, dice la influencia de este joven, la influencia de este hijo de Adán y Eva, dice en el versículo
versículo 4:19, dice allí: y Lamé tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Quién fue Lamé? Dice que un descendiente o un hijo de Caín, uno que comenzó a pecar en el adulterio, porque Lamé conocía que entre el matrimonio, Lamé conocía que solamente un hombre y una mujer era para el matrimonio, era para hacer hijos. Pero ¿qué quiso hacer este hombre? Comenzar a influenciar por lo que otras personas están haciendo, y entonces siguió lo que su padre había hecho. Quiso llegar a Dios como el tema, quiso inclusive hablar del matrimonio, inclusive participar del matrimonio como él pensaba y no como la ley decía. La ley decía era que el hombre y la mujer, y ambos dejarían a su padre y a su madre y serían una sola carne. Ahí lo dice en el capítulo 2. O como Abel, como obediente y descendiente de hombres y mujeres que adoran y glorifican a Dios. ¿Quién debió querer ser? ¿Como Caín, que fue un descendiente de pecadores? ¿O Abel, como obediente y descendiente de hombres y de mujeres que adoran y glorifican a Dios? Mírese lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 25 y versículo 26. Génesis 4, versículo 25 y versículo 26 dice: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que hasta que no nació este nuevo hijo, que viene por la descendencia de allí de Abel, o que inclusive también viene allí por lo que dice Eva, dice, me sustituyó, dice otro en lugar de Abel. ¿Por qué lo dice en lugar de Abel? Bueno, porque dice en el versículo 26 de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decíamos al principio? Quiero nuevamente leer estos versículos en que comenzamos para que vayamos terminando la oración y terminemos por esta tarde en este estudio. Génesis nuevamente 4, versículo 3 dice: y aconteció en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y ahí está mostrando ese punto. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de manera y cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Nuevamente, para que después de esto entonces terminemos. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe de él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual también testimonio que Jesús, dando a Dios testimonios de buenas, y muerto aún habla por él. Miren, desde el tiempo, desde allí el Génesis hasta este tiempo, han pasado muchos años, más de 5.000 años. Y aún el escritor de los Hebreos, por el Espíritu Santo, recuerda acerca del punto de la fe. Esa fe que es tan interesante cuando uno se acerca a Dios, ¿de qué forma se acerca? ¿Como hijo o como hija? ¿A quién decidimos escuchar? ¿La voz de Dios o la voz del mundo? Dios le bendiga a mi amado hermano y mi amada hermana, amigo y amiga que han entrado esta tarde a escuchar este seminario de escuchando la voz de Dios o escuchando la voz del mundo. A través de este siervo, pues Andrés Mejía Bendaño, desde el país de Colombia, Medellín, Antioquia. Quiero agradecerle a todos los hermanos y hermanas que han ingresado, que han escuchado este tema. Algún comentario, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, pueden colocarlo ahí, me pueden preguntar, para que seamos mejor edificados. Y como dice la palabra de Dios, busquemos hacer la voluntad del Señor, busquemos arreglar nuestra familia, busquemos ser mejores hijos e hijas, busquemos que incluyan nuestros padres que son hijos también, obedecer y honrar a nuestros abuelos o abuelas, porque esto es bueno delante del Señor y agradable delante del Señor, para honrar a nuestros padres celestiales, pero también para honrar a nuestros padres materiales. Dios los bendiga y Dios nos guarde. Vamos a hacer una oración para cerrar en esta hora de la tarde ya, para que el otro hermano que viene a continuación pueda seguir con su estudio en esta tarde y así seguir con este seminario que está aquí.
Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos entrar a este medio, a esta emisora, en esta mercado de salvación. Gracias Dios porque usted siempre nos está guiando, nos está dando el entendimiento para que su palabra nos esté ayudando, nos está influyendo Dios. Rogamos Dios que su palabra que se ha predicado, que hemos escuchado, no solamente sea con nuestro corazón, sino que la apliquemos para que seamos buenos hijos de Dios, para honrar y glorificar a usted y para también honrar a nuestros padres. Gracias por nuestros padres, por nuestras madres, gracias por el tiempo que nos ha dado de vida de ellos dos, en la instrucción, en la vida de Dios. Rogamos que nos siga dando sabiduría a Dios para que nos dé una buena instrucción. Rogamos Dios para que nos ayude a nosotros a aplicar la instrucción y a mirar su palabra a Dios, a aprender a través de su vida, a través de su palabra a Dios, cómo ser unos buenos hijos, cómo tratar a nuestros padres, pero también Dios, cómo cambiar este mundo de Dios, cómo cambiar a nuestra sociedad, en ser unos buenos hijos y en ser unas buenas personas. En su Hijo Cristo, le damos gracias por esta tarde, le rogamos que siga guiando a los hermanos que predican a continuación, que nos siga cuidando para este seminario, todos los temas que nos escuchado Dios, nos edifiquen y nos ayuden de fortaleza para ayudar a nuestras familias, para que podamos seguir adelante, confiando en su palabra, practicando nuestra vida y ser salvos. Gracias por esta tarde. En su Hijo Cristo oramos, muchas gracias. Amén. Y agradecemos a nuestro hermano Jorge Pérez, que nos ha invitado para participar en este programa, a nuestros hermanos que han participado también. Muchas gracias por la edificación de la palabra de Dios en este día, en estos días pasados, y esperamos en el Señor seguir siendo edificados con la palabra este resto de día que el Señor nos permite. Bendiciones para todos, saludos, recuerden que les hablamos que salgo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Bendiciones para todos, feliz fin de semana, feliz tarde.